radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Lunes a las 8 de la noche. En Caput. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Este va a ser el último programa del ciclo 2023 de El vuelto no es caramelos. Y quién sabe, la vida verá, además después si me da otro ciclo o hacemos algo distinto o cambiamos de horario o nos vamos a algún otro programa. Pero yo soy un tipo tengo como, ¿cómo podría decirlo? Como cábalas. Y tengo una gran cábala que tiene que ver con el amor, con el afecto, con el reconocimiento y con la admiración. Y esa gran cábala es invitar al cierre o a la apertura de cualquier cosa que yo hago, a mi amigo, a mi compañero, al tipo con el cual desde hace unos cuantos años venimos remando una cuestión parecida, que a mí me da mucho orgullo y me da mucha fuerza. Lo tengo ya ahí. Hola, ¿qué haces, Max? Max de Lupi. Hola, Ustedes Carlos. me están viendo. ¿Cómo están? Y el otro es un amigo querido de tantos años, con el que he tenido la felicidad de reencontrarme de alguna manera, a pesar de que yo seguía su programa, ese programa en donde el tipo no está solo de verdad. Uno cuando participaba antiguamente en el programa, yo hacía una columna como de historia, decía a las 7 de la mañana, ¿estaremos solos de verdad? Pero no, el tipo no está solo de verdad. Y es Dante Palma. Dante, querido, ¿cómo estás? Hola Carlitos, ¿cómo estás? Bueno, un trío, no lo puedo decir de otra manera. Este programa no va a ser fácil para nadie. Pero antes de largar, quiero agradecer a la gente de Caput, al Chino que está en los controles, a Noelia que estuvo tanto tiempo y después nos abandonó para ir a buscar un laburo mejor. ¿Qué va a hacer? A Débora Gómez, a Débora Mavaires, mi compañera en este programa, a Gustavo Paura, que tantas veces nos acompañó y me hizo la pata cuando yo no he podido estar, y bueno, y a toda la radio, que la verdad es una radio de compañeros. ¿Cómo estamos? Bueno, en principio bien. En principio, si me apurás en la calle, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Esa cuestión que tenemos aquellos que nos encontramos casualmente, y uno responde por la familia, la salud, el laburo, las cosas cotidianas. Bien, si ya la pregunta es más profunda, te empiezo a contar, digamos. ¿Vos, Dante, cómo estás? No, también, sí. En la superficie bien, digamos, pero claro, sí. Interpretando que tu pregunta va más allá al fondo, bueno, sí, es un momento particular, por lo menos, de la Argentina y seguramente para todos nosotros también. Por lo menos es un gran incentivo para reflexionar, si querés, para pensarlo como un consuelo. Así es. Un viejo y querido profesor que llegó a ser rector del Colegio Nacional de La Plata, decía siempre que para poder pensar uno tenía que tener el frente interno resuelto. Y por eso yo arrancaba preguntando en ese cómo estamos, de cómo estamos con el frente interno. Ahora tenemos el frente externo por revelar, y en ese sentido quiero empezar con Max. ¿Hay salida, Max, a esto?
Bueno, yo creo que la historia demuestra que siempre hay salida, hay una sensación térmica que yo creo que siempre es más aguda. Por eso se inventó, para medir la temperatura que uno siente y no la que hace. Y creo que eso es trasladable a la política. Creo que hay un momento de mucho asombro, de mucho estupor, y que dispara un montón de preguntas. Y acá nosotros siempre hemos, en los últimos años, denostado a la gente que piensa. En principio porque se denosta la universidad, que es el lugar donde uno tiene que pensar, que está diseñado por los seres humanos para eso, para que se piense, para que se estudie, para que se dé clase, para que aprendamos. Y entonces, cuando esa matricería se cambia, cuando se prepara un ser humano en una universidad privada para ganar, para tener esta cuestión de los americanos, decían hace muchos años, las personas hechas a sí mismas, los ganadores, el coaching ontológico, la posibilidad de desarrollar cuestiones tecnológicas vinculadas solamente al éxito personal, cuando se deja de pensar las sociedades en modo comunitario, en modo integral. Yo creo que se paga un precio muy alto, fundamentalmente cuando eso lo hacen los sectores populares, cuando eso lo hacen los sectores que tienen el mandato de dar ejemplo, de ser personas que no se aparten de la vida de los demás, cuando te apartás de vivir en tus comunidades, en tu barrio, en tu sindicato, en tu universidad, y pasás a ser una estrella, pasás a ser un candidato y no un líder político, pasás a ser un producto de marketing y no un producto pensante. Vacías la política y lógicamente en ese terreno, si la política es eso, evidentemente tus enemigos, los cipayos, el imperio, las grandes empresas tecnológicas, los conglomerados económicos y financieros que hoy dominan el mundo con una globalización que empezó siendo bastante tibia en cuanto a la referencia de que nosotros somos un país periférico, un país que está en la loma del orto para todo, y que bueno, cuando llegó se instaló y hoy la matricería no es discutir el modelo, que es en el lugar donde nosotros deberíamos haber estado siempre. Nos apartamos de la defensa de la educación pública y de la salud pública, de los derechos humanos, como matricería fundamental para el desarrollo de cualquier pueblo, y nos pusimos a pelotudear con quién era más eficiente. Todas las defensas que se hacen sobre el gasto estatal tienen que ver con que hoy leía que Aerolíneas era rentable, entonces que no tenían que quejarse porque Aerolíneas Argentinas era rentable, cuando todo es medido por el dinero, cuando todo es medido por la rentabilidad y cuando todo es medido por esta matricería, donde se adoctrina a los chicos, ¿no? Y esto es lo más terrible, el adoctrinamiento que se hace en las universidades privadas. Me refiero a la Universidad de Palermo, a la UAD del siglo XXI, todas estas últimas, que no han tenido ni siquiera el decoro de aquellas que tenían un credo, una religión atrás, sino que directamente te preparan para ser eficiente en un mercado, y donde si vos no ganás, evidentemente sos un perdedor. A eso le sumás las redes sociales. Entonces, creo que tenemos una cantidad de juventud adoctrinada, y ese adoctrinamiento va a costar muchos años. Ahora, ¿hay salida? Bueno, evidentemente que sí, porque cuando uno piensa el mundo y cuando uno ve el mundo, hay cosas con las que el capitalismo no puede lidiar. Entonces, Claro. ahí sí hay una vuelta a ese pensamiento y a ese conjunto, y yo creo que esto tiene que ver con que Argentina hace 10 años que no hace políticas públicas, hace 10 años que pone parches, hace 10 años que discute candidatos y no proyectos ni planes de gobierno. Eso lo vemos todo. El problema es que cuando los candidatos tienen como aspiracional para ellos y para sus hijos la educación privada, y cuando nosotros
tenemos un amigo y entonces le preguntamos cómo anda de salud y entonces nos dice jodido. La siguiente pregunta es, ¿tenés obra social? Y Claro. entonces el tipo te va a contestar, sí, tengo Swiss Medical, tengo OSDE, y entonces vos te vas a quedar tranquilo. Con esa matricería y esos candidatos es muy difícil avisorar un planteo. En esto yo tengo algunos referentes, igual que ustedes, pero me gusta mucho usar a Germán Abdala cuando dice, y lo cito textualmente, los trabajadores no necesitamos estar siempre en mameluco y pidiendo por un salario, los trabajadores Claro. pensamos, decía Germán, también en el país que tenemos y en el país que queremos, los sectores populares también tenemos un planteo, una propuesta para hacer. Y Germán se refería al plan que había que tener, y entonces nos ha golpeado muy fuerte la inutilidad, la impericia y fundamentalmente nos ha golpeado muy fuerte la Agenda 2030 de Washington y del progresismo. Entonces hemos quedado apretados entre estos energúmenos que tienen unas propuestas que todo el mundo dice cómo carajo ganan, y además ganan diciendo la verdad, y ese progresismo que al peronismo y a los sectores populares le ha hecho un daño irreparable, ¿no? Ajá. Dante, se habla mucho de que nos han robado palabras, ¿no? Vos decís, no, pero la libertad era nuestra palabra, pero la felicidad era nuestra palabra, pero y sin embargo, vos sabés que nos han sembrado palabras, porque nos han sembrado palabras como la eficiencia, que es una cuestión de negocios, no es una cuestión del Estado. El Estado tiene que ser eficaz. Siempre explicaba un profesor mío que el Estado tiene que formular una política pública, conseguir financiamiento para esa política y ejecutarlo. No preocuparse ni por ganar ni por perder plata. En esta cosa de ida y vuelta y de que nos van cambiando las figuritas, fue de alguna manera el gran pecado de mi generación haber entregado los medios de construcción de sentido. Mira, a ver, yo entiendo a dónde vas, pero simplemente con ánimo provocador nada más. Lo que yo diría es que, por supuesto que sí, pero que sería un error pensar que hemos llegado acá solamente porque, vamos a decir, carecimos de los fierros, ¿sí? O porque perdimos los fierros. Es esta idea de que en realidad el manipulado siempre es el otro, ¿no? El que fue manipulado por la fake news siempre es el otro. Y explicar, por ejemplo, un fenómeno como el de Trump o como el de Bolsonaro, como el de Milei, como eso. Son videos que se viralizan y hay gente idiota que vota y siempre la gente idiota es la que no nos vota a nosotros. Entonces, a mí me parece que en lo que decía Max también, o me subo ahí también a esa pregunta, y yo creo que claro que hay salida, pero para que haya salida tenés que acertar el diagnóstico. Y creo que eso es lo que está fallando en esta idea de, digamos, si nos quedamos bueno, falló la comunicación, o nos volvió a ganar Clarín, ¿viste? Es decir, bueno, no, evidentemente no, por supuesto que además se trata de un fenómeno a nivel mundial, no. Lo que pasó acá lo vimos ya replicado y lo vimos como anticipo en otros países. También creo que Max da en la tecla de eso de cómo hemos quedado en el medio, ¿no? De un discurso, si querés, más de un estilo liberal clásico y un progresismo digamos, que dejó de interpelar a ese sector que supone interpelar, ¿no? Y me parece que entonces ese progresismo que acabó hegemonizando el peronismo genera este problema, que vos tenés que, a diferencia de lo que había ocurrido en 2015, aparece una suerte de no sé, antiestatismo popular, ¿no? O sea, Milei penetra en ciertos sectores donde Macri no había penetrado y le gana votos al peronismo, por ejemplo, ¿no? Eso es un elemento que un gobierno de científicos debió haber previsto, ¿no? El gobierno de científicos con toda la territorialidad del mundo no la vio venir y terminó acusando de fascista a todo el mundo. Primero a los fascistas, pero después a una larga lista, ¿no? de otros que simplemente quizás estaban, digamos, divergían o tenían alguna diferencia con la agenda. O sea, de repente era, digamos, desde el que come carne
hasta el pibe de Rappi que no quiere sindicalizarse, hasta el que está en contra del aborto, digamos, eran todos fascistas, y yo lo escribí hace un tiempo, esta idea de que, claro, si finalmente todos los que discrepamos en algún aspecto de la agenda vamos a ser fascistas, y uno de los candidatos nos dicen que es fascista, bueno, lo más normal del mundo es que votemos al fascista, digamos, ¿no? Especialmente por la banalización del concepto de fascista, digamos, Claro. eso si por no querer sindicalizarme, porque tengo un laburo de mierda, un laburo precarizado, y seguramente porque estoy equivocado al no querer sindicalizarme, pero no importa. Pero eso va a hacer que a mí me digan fascista. Y bueno, claro, lo que empezó a ocurrir es una suerte de ensimismamiento y de solipsismo del espacio, de la hegemonía progresista del espacio popular, bueno, que un día se despierte y se encuentra con que puede ganar el monstruo, ¿no? El progresismo ha venido a corromper la idea de lo popular. Digo, el populismo ha venido a corromper la idea básica de lo popular, Max. Bueno, yo lo que creo ahí es que hay una... Este, mira, hace poco se hablaba, siempre corren a determinado sector de la sociedad con que te crees superior moralmente, te dicen, ¿no? Te crees superior moralmente. Y la verdad lo escuchaba, siempre he escuchado eso, y la mejor respuesta a eso es, recién cuando Dante hablaba del fascismo, de aquel que quiere matarte, de aquel que quiere aniquilarte, de aquel que quiere tu desaparición, que muchas veces aparece como un anhelo y no como algo concreto, pero que en definitiva, digamos, el sistema democrático debe garantizar la seguridad de pensamiento, porque hay mucha gente que hoy se queja de eso en la Argentina, y uno dice, bueno, Argentina ha vivido el terrorismo de Estado, uno sabe, digamos, lo que es un fascista, lo que es la desaparición, lo que es que secuestren a tu padre, a tu madre, que los torturen, que tiren gente de los aviones, y uno tiene que volver una y otra vez a eso, porque si no, ¿para qué defender la democracia? Y acá eso se empalma con algo que dijo Alfonsín, que ni siquiera tenemos que recurrir a un gran pensador, digamos, más allá de la apreciación que tengamos como Alfonsín como presidente. Yo diría que cuando él dice con la democracia se come, se educa y se cura, marca un trazo, o sea, traza una línea de la cual nunca te puedes salir. Palma recién hacía referencia a qué es esa superioridad moral, porque la superioridad moral frente a un fascista no es no andar matando gente. La superioridad moral es hacer posible lo necesario en una sociedad, porque si en nombre de la democracia en vacío vos permitís que haya niños que tengan hambre y tus prioridades son otras y no son esos niños, y no es la salud de esos niños ni la formación de esos niños que andan vendiendo pañuelos por entre los bares, bueno, digo que hay que tener muchos elementos como para no entrar uno en esa cuestión de quién está favoreciendo o no el desarrollo de esos niños y en definitiva de la vida. A mí me parece que el progresismo lo que hizo, y acá me permito leer una cosa, que afortunadamente tenemos el autor acá presente, entonces si se diera una discusión como la que tiene Woody Allen en la película, podemos decirle al autor, bueno, ¿qué quisiste decir? Porque lo que te leo, que es muy rápido, dice, cuando hablamos de progresismo son los primeros que acusaron de fascistas, se pregunta él, a los fascistas, lo cual está muy bien, pero luego acusaron de fascista a todo aquel que se opusiera a la agenda. Y ahí mete 2 puntos y empieza a desarrollar lo que recién te dijo rápido. Fascista el que no se compromete, fascista el que no cancela, fascista el Estado de Derecho, fascista el que no abraza la patria latinoamericana, fascista el que no come carne, fascista el heterosexual, fascista el que cree en el mérito, fascista en la presunción de inocencia, fascista la O, fascista
el que no es víctima, fascista Massa antes de ser candidato, fascista el que quiere comprar dólares, fascista el que cree en Dios, fascista el youtuber fascista, fascista el que no alquila, fascista el que no está en contra del aborto, fascista el que no recicla, fascista el que no hace chistes, fascista la bandera, fascista el kiosquero que aumenta, fascista el de Rappi, y así, como te explicaba él, era más o menos explicable que si a todo el mundo lo vas a correr con una corrección política de cómo tiene que hablar, qué tiene que comer, cómo se debe dirigir al prójimo, mientras se debilita la democracia argentina permitiendo una educación que ya no es de calidad y todos lo sabemos, y la negamos además, porque negamos eso. Nosotros decimos, mirá la cantidad de universidades, mirá la cantidad de estudios, mirá. Bueno, pero no es de calidad. Si fuera de calidad, ningún candidato llevaría a sus chicos a la escuela privada. Si fuera de calidad la salud pública, yo siempre recuerdo esto, ¿no es cierto? Cuando el kirchnerismo cordobés le decía a De la Sota que era un facho, y De la Sota se operaba en el hospital público, en el hospital Córdoba. Se sacaba la vesícula en el hospital Córdoba. Yo no sé si hay mucho de esa corrección política dando vuelta que hiciera eso. Entonces, lo que a mí me parece, lo más difícil en este momento es que nosotros siempre antepusimos una fuerza a esa otra idea de mundo, a esa otra idea de ser humano. Y los progresistas lo que hacen, que además son falsos progresistas, porque un progresista es alguien que quiere el progreso. Claro. Entonces, no hay más falso que aquel que quiere el progreso, induciendo a los otros a hacer una cosa que no es la que hay que hacer. Entonces yo creo que a nadie se le ocurriría cuando un hijo de él pasa hambre, o sería muy criticable, por ahí hay alguno, irse de joda o andar gastándose la guita en recitales. Y bueno, primero atenderías a tus hijos, primero atenderías a tu gente. Este es un presidente que se va a dar clases a España. O sea, él encabeza un proceso y dice, y bueno, Cristina hace política como yo no la hago, este me hizo tal cosa, me agarró una pandemia, me agarró una guerra. Entonces, cuando la gente ve ese liderazgo, o sea, cuando la gente ve que el que es líder de una posición no solo se saca una foto en pandemia, no solo es un tibio para tomar decisiones, no solo no enfrenta ningún poder concentrado, sino que además abre las fronteras del país para que el país ya no tenga soberanía digital, y encima de eso permite el formateo de todo sin hacer lo que tiene que hacer. Porque digo, muchas veces dicen, bueno, de afuera se ve fácil, pero hagamos un ejercicio. Si mañana a uno le tocara gobernar, ¿podría llevar adelante un montón de ideas que suenan, ¿cómo decirlo? Que podría llevar adelante ideas que suenan un tanto aventureras, como no pagarle al Fondo Monetario Internacional, no hacer... Probablemente no. Probablemente cuando uno llega al poder se aplica el teorema Baglini, esto de mientras más cerca se está del poder, más responsables son las propuestas, no me acuerdo cómo era. Sí. Pero lo que no puede hacer bajo ningún punto de vista es romper los pactos sociales. Vos no podés romper lo que es un acuerdo social, porque ahí ya no hay otros, y esto creo que es lo más fascinante de este proceso electoral. Te lo pusieron a Massa delante de un avioncito de derecho humano, lo quisieron maquillar 2 meses antes, lo que vos quieras. Pero digamos, cuando la historia es pongamos algo para ganar, sin saber a dónde vamos, y es muy difícil, porque el punto es, a ver si lo puedo explicar con una metáfora. Una vez, un cantante español que estaba en vuelo cuando se dan las elecciones en España, entonces llega a Argentina y en la conferencia de prensa él no sabía cómo habían salido las elecciones en España. Entonces le preguntan, ¿qué opinás de que ganó el socialismo en tu país? Y el tipo mira y dice, ¿cómo el socialismo? ¿No ganó Zapatero? Entonces digo, si ganaba Massa, ganaba el peronismo, ganaba la fuerza, ganaba lo que nosotros necesitamos, ganaba la educación. Bueno, es contrafáctico, por supuesto que es contrafáctico, y a lo mejor Massa quería quedar en el bronce y hacía la gran Néstor. Pero nosotros que hemos tenido experiencias muy duras en este país,
hay cosas para las que el mundo moderno y globalizado tienen que estar preparados. Y cuando vos planteas esas cosas, Carlos, te ubican en la derecha, ¿entendés? Te ubican Claro, en la derecha. claro. O sea, si vos no te tirás en la puerta de Canal 7 a defender los medios públicos, y si osás hacerte la pregunta de si los medios públicos son Canal 7, o qué hacer con los medios públicos, no incluyera en tu loquita cabecita a Canal 7, sos un fascista. Y acá se aplica la teoría de Sí, sí. Palma. O sea, Es así. hagan lo que hagan, no tenés salida, porque frente a este progresismo vas a ser fascista. Y yo me opongo a creer eso, y además creo, y con esto lo cierro, que eso es lo que, y perdón por lo que voy a decir, pero creo que nos convierte en algún punto en fascistas. Cuando nosotros, o este lado de la cuestión, deja morir un niño de hambre en pos de atender otras luchas que son más fáciles, más digeribles para la capital federal y fundamentalmente para el barrio de Palermo, ¿no? O sea, cuando vos defendés la idea de poner ese orden de prioridades, y tenés que tener mucho huevo para decirle que es un facho, un pibe que está pedaleando con un Rappi, ¿no? Y ahí yo creo que está el problema. Estamos entre dos fuerzas. Siempre estamos eligiendo entre Frankenstein y Drácula, ¿viste? Entonces es muy difícil, porque vos decís, y bueno, si me ponen entre Frankenstein y Drácula, me voy con Drácula, que es un conde, porque, no sé, Frankenstein me va a arrancar la cabeza una trompada, entonces me siento con Drácula y por lo menos charlo un rato antes que me chupe la sangre. Bueno, pero lo que nosotros hoy necesitamos en la Argentina es tener un proyecto que hace años que no tenemos, ¿no? Estamos entre dos fuerzas que están del mismo lado. Es una cosa bastante compleja esa, ¿no? Sí, Estar sí. entre dos cosas que están las dos cosas del mismo lado. Hagas lo que hagas, gana Santander. Che, escúchame, en esta idea del fascismo que practicaron durante estos últimos años, me acuerdo con claridad que Perón lo tenía muy resuelto, eso lo dice en Conducción Política con toda claridad, cuando dicen, ustedes los que hablan son los buenos. No, dice, yo hablo con todos. Dice, si hablara solamente con los buenos, dice, hablaría con muy poquitos. Bueno, parece que en esta selección de hablar nada más que con los buenos para ellos, ¿no? Ni siquiera los buenos porque intrínsecamente sean buenos, terminamos con muy poquitos. Sí, sí, fíjate que el discurso moral le atravesó todas las fuerzas, porque por otro lado Milei le habla a los argentinos de bien también. ¿Sí? Entonces hay una disputa, todos creemos que estamos del lado del bien, y todos somos poquitos ahí, ¿viste? Sí, sí, a ver, la moralización de la política nunca llegó a nada bueno, así que me parece que eso habría que dejarlo de lado. Pero sí, yo insisto con esto de acertar con el diagnóstico, porque, a ver, me parece que una de las claves de lo que viene inmediatamente es si el gobierno que va a asumir acierta con el diagnóstico. Lo pienso más en términos del contrato electoral, ¿viste? Es decir, a ver, este es un gobierno que no mintió. Digamos, es el primer gobierno liberal, digamos, que va a aplicar una política neoliberal, si querés, de lo económico, que no mintió, que no lo ocultó durante la campaña. Dijo, yo voy por acá, ¿no? A diferencia de lo que fue, si querés, Menem y Macri. Pero a su vez, está claro que la gran mayoría de la gente no lo votó por prender fuego el Banco Central. De hecho, está lleno de encuestas o de estudios que muestran que incluso una buena parte de la gente está bastante en desacuerdo con la mayoría de las propuestas que tenía Milei. Así que lo votó por otras razones. Una, seguramente la más fuerte, es por el cambio en sí mismo, el cambio entendido como un significante vacío, digamos, eso que a mí siempre me gusta compararlo con lo que sucede cuando vamos a la peluquería, ¿viste? Decir, ¿y qué querés que te haga? Y no sé, quiero cambiar. Sí, claro. Haceme algo nuevo, ¿viste? Claro. Y cuando te tiñen de verde decís, no, estás loco, ¿qué me hiciste? Eso después, ¿viste? Pero al principio vos dijiste, no sé, me quiero ver distinto.
y después te tinieron de verde, digamos, ¿no? Claro, Pero entonces acá pasa lo mismo, es decir, me parece que hubo un montón de gente que estaba podrida de lo que hay y que tenía razón. claro. Porque ese también es la otra, es decir, uno Así podría es. pensar, mi ley está equivocado, pero la gente que lo votó seguramente no. En el sentido, digo, de que lo que estaba mal, ¿no? Es decir, Sin duda, está mal sin que haya duda. 150% de inflación. Yo me acuerdo siempre, a mí uno de los conceptos de Cristina que me pareció un hallazgo y lo repito siempre en el programa, es el de desorganización de la vida, ¿no? Cuando asume Macri dice, Cristina, no me acuerdo en qué discurso fue, ella dice, para el neoliberalismo en realidad es un proceso de desorganización de la vida. Y a mí me parece un hallazgo, pero yo creo que lo que ocurrió con el gobierno de Alberto Fernández fue la segunda etapa de la desorganización de la vida, que es esta espiralización de la inflación. Un gobierno que en el mejor de los casos será o pretende ser recordado como un gobierno que tuvo mala suerte, pero lo que nos dejó es una desorganización de la vida total. Entonces, eh, digo, uno entiende las razones por las cuales se votó a un candidato como Milei, pero tiene que ver esto con el cambio como un significante vacío. Entonces, yo tengo la sensación de que ahí se puede generar un problema porque creo que tanto Milei como Macri creen haber sido votados por razones liberales, digamos, o sea, por su propuesta liberal. Y hay como una incomprensión ahí. Sí, Entonces, digo, si ellos, si están equivocados, como yo creo que lo están, van a calcular mal el margen de tolerancia que tiene la sociedad, porque la sociedad los votó por otra cosa, ¿no? sí, Y sí. con esto cierro, digo, ahora la cuestión sería si la oposición también está haciendo el diagnóstico correcto de, digamos, por qué no los votaron, y en todo caso, por qué votaron a Milei. Y quizá el problema es que justamente, en realidad, toda la clase política está haciendo un mal diagnóstico de lo que ha ocurrido. Así que desconozco qué puede salir de todo eso. Max, yo me quedo con esto del mal diagnóstico, sobre todo, yo creo que tanto Milei como Macri son ideológicos. Ellos puede ser que estén pensando en un voto ideológico, pero ellos personalmente son aideológicos, ni siquiera contraideológicos ni antipolíticos, son aideológicos. Ahora te pregunto, vos sos un tipo que ha trasegado la historia y lees mucho y has visto y has charlado mucho. Tu padre ha sido un cuadro político muy formado con el que supongo que habrás cambiado alguna opinión. Milei, con estas características, con esta naturaleza, eh, entre comillas, bien aconsejado políticamente, tiene todas las oportunidades de transformarse en un demagogo popular, ¿no? Sí, y además tiene una cuestión que en la historia son las cuestiones ajenas que se cuantifican a posteriori. Néstor tuvo una suba de soja que le permitió tener una caja tremenda. Claro, claro. Y entonces, después uno discute para qué usa la guita, pero las condiciones externas. Entonces, el país, y esto lo adelantaba Massa y lo veían varios, va a tener una oportunidad. eh, Esto fundamentalmente depende, él no tiene equipos para gobernar. O sea, Claro, por eso entonces, digo, al no tener equipos es muy difícil porque ha tenido que echar mano a una caterva de delincuentes muy importante. Si me preguntás, me da mucho más miedo Villarruel y Caputo que el propio Milei, porque en definitiva Milei es un producto de la televisión, es un producto, eh, digamos, podemos tener muchas consideraciones con él, pero consideraciones negativas, digo, se puede adjetivar toda la historia. El problema es que la fuerza que se antepone a Milei vive en una burbuja de referencia que cree que cuando habla mal de Milei le hace un daño a Milei y en realidad lo potencia de una manera tremenda porque, digo, eh, eh, cuando el objetivo final, y para eso hay que ver la película El Joker, porque es tan buena,
Cuando el objetivo final es que el malo se revela con un principio de justicia, con un principio de verdad, vos salís del cine pensando que tal vez esa es la única solución que hay frente al sistema. Entonces, hubo muchas cosas sobre las que reflexionar. Mira, ¿sabes qué se dice en los pasillos? Te voy a contar lo que se dice en los pasillos del semipoder, digamos, ¿no? Pues yo no ando en los pasillos del poder, pero ando en los pasillos del semipoder. En los pasillos del semipoder, una cosa que me llama la atención es que mucha gente dice, y esto había que hacerlo, pero nosotros no podemos hacerlo, lo puede hacer Milei. ¿Entendés? Los tipos saben que lo que están haciendo está mal. Y saben que, a ver, vos y yo sabemos, vos recién mezclabas la historia, mezclabas mi padre, vos sos una persona también, no de la edad de mi padre, pero que has andado mucho en la política argentina. La mitad de las cosas que hace el Estado argentino, Perón ya las hubiera suspendido, los hubiera cagado Claro, a sí, por patadas, supuesto. ¿entendés? O Por sea, supuesto. digo, salvo en muy rara ocasión, se puede estar pensando en el Estado de la manera que se está pensando. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando vos prostituís algo y todo está prostituido, es como que está todo permitido. Acá es muy linda la referencia que hacen dos personajes mediáticos absolutamente distintos, que nos han explicado en los últimos años que un peronista es una persona que quiere hacer plata y que vos también hagas plata, mientras que uno de derecha quiere hacer plata solo él y que vos no hagas plata. La explicación tan ridícula, tan estúpida, ha calado hondo para justificar una cantidad de gente que ha utilizado el Estado, la vocación de servicio, la política, la militancia, para enriquecerse. Y más allá de esto, de si esto que está mal, ha cometido el peor de los pecados, que es creer que la gente es muy pelotuda. Cuando, por ejemplo, te dicen, pero ¿cómo van a votar a Milei? Y la verdad que vos lo que primero pensás es decir, bueno, a ver, flaco, ¿qué hiciste vos para que esa persona no vote a Milei? ¿Qué hicimos nosotros? Pero Claro, cuando vos decís claro. esto, acá hay gente que cree que hay alguien que dijo las balas son los billetes del hoy, hay que tener guita para hacer política. Y nosotros todo eso lo permitimos, fuimos en un estado de putrefacción muy grande de la política. Entonces, ¿en qué caemos todos cuando necesitamos el ejemplo? Y esto le cabe más a los progres que a nadie. En ir a buscar al Pepe Mujica que vive en una chacra con un tractor para que nos cuente cómo es vivir en la pobreza y cómo se puede hacer política siendo pobre. Entonces, cuando vos te cruzás con un tipo que en la historia se quedó con la imagen de Herminio Iglesias quemando un cajón y le contás lo que hizo Herminio Iglesias en su intendencia, Claro. no te cierran los números, maestro. Esta vez no te cierran los números. Entonces, yo creo que muy poca gente ponía plata para hacer política. Y vos lo conociste. Y antes millones de personas ponían plata para hacer política porque se entendía Sí. eso. Sí, sí. Hoy está tan podrido todo que cuando una persona hace algo por los demás, sin un lucro, lo tildamos de sospechoso. Es sospechoso el que hace, no es sospechoso el que hace negocio, es sospechoso el que no hace negocio. Y entonces cuando vos haces este planteo, lo que te dicen es, vos sos un romántico, no entendés la política es así, ¿está bien? Entonces, y te van a poner en contradicción con tu propia vida chiquitita, ¿no? Si cambias el auto, si tenés una notebook, si tenés un reloj, o sea, miralo, te ponen de ejemplo, entonces dicen, bueno, lo mismo que va a ser de izquierda el Che Guevara si tenía un Rolex. Bueno, Claro. estamos discutiendo eso, el nivel de discusión es un vuelo de gallareta, una cosa tan pandita, tan ridícula, que es muy difícil hacer reflexiones de este tipo. Ahora bien,
nosotros tenemos que seguir pensando que o discutimos. Hoy la tecnología tiene obreros digitales, tiene gente que trabaja. Entonces cuando te dicen, no, pero los gremios tienen 5 millones de personas, no, son muchísimos más los excluidos del sistema, los que empiezan a entender que por más que vos teletrabajes en tu casa, terminás siendo un esclavo del sistema. Y a mí, acá lo que me parece, con respecto a tu pregunta, es que si nosotros revisamos nuestros 200 años de historia, por eso creo que hay mojones en la historia, ¿no? Siempre nos gusta poner el gobierno de Perón, las transformaciones, ir a Pistarini, ir a Carrillo, se puede ir más atrás, se puede ir al fusilamiento de Dorrego. Digamos, convivían 2 países y hoy conviven 3 países. Y lo que decía Palma al principio, es decir, estos tipos no ganan mintiendo. Nosotros, ¿cuál era la función del periodismo no ensobrado, no cobrado? Y bueno, develar el poder que decía una cosa y hacía otra. Ahora, cuando estos tipos van a hacer menos de lo que dijeron, y lo que estamos diciéndole nosotros, viste que no se animaban a dolarizar, viste que no secuestraron a nadie todavía. Esa es la militancia. Como un valor. La militancia de mojada de oreja es esa, ¿no? Claro, entonces, viste que no te animabas, no te ibas a cargar Canal. Entonces los tipos vienen y dicen, miren, queremos vender Canal 7, pero no tenemos a quién mierda venderle esta cosa. Entonces todo el mundo dice, ¿no era que ibas a vender Canal 7? O sea, lo que digo es, en el momento en el cual ellos reflexionan sobre una pelotudez que han dicho en la campaña, nosotros en vez de decir, bueno, es lo que decíamos nosotros, no, es como que, a ver si tenés huevo de... Yo lo que decía, a ver, flaco, si el tipo vuelve para atrás con lo del Banco Central y con la dolarización, bueno, es un poco lo que decíamos nosotros, ¿no? Entonces, es como que la razón, cuando esto es como una fiesta donde todos discuten en el piso de arriba lo que va a pasar. Vamos a bajar y vamos a hacer tal cosa, unos y otros. Entonces hay una farsa tan enorme. Ha pasado la democracia argentina, y yo sé que Dante recién decía, es un problema global. Claro que es un problema global. Pero los países que están atravesados por las 2 guerras que hay en este momento en el mundo, los países que están atravesados por la migración, por el problema tecnológico, están discutiendo políticas muy profundas. Y cuando el sentido común se te desplazó a la derecha y vos no le querés dar razón alguna a eso que es el sentido común de una sociedad, porque no te querés emparentar con nada que tenga que ver con la derecha, porque acá es más importante ser de izquierda que la gente coma. Es rarísimo. Claro. Es la única democracia del mundo donde a un tipo le importa más de ser de izquierda que un niño morfe. Es increíble. O sea, entonces como que parece... y aparte no hay programas como estos, donde podamos, no sé, aunque sea decir una huevada, pero hacerlo con tiempo. Todo está medido por un reel de Instagram, por algo en TikTok. Yo a veces voy a los programas de televisión y estoy escuchando por la cucaracha, dale que garpa, claro, no, sacalo porque no garpa. Entonces estamos todos en una lucha de un rating. Y entonces cuando decís cosas que violentan determinadas cosas, yo por ejemplo digo, tengo una alegría inmensa de un montón de cosas que se van a terminar en la Argentina. Y la verdad que espero que se terminen, porque como mi anhelo es otro, digamos, y es recomponer el peronismo, y mi tarea es esa, en una fuerza de transformación, yo creo que lo que no tenemos que hacer es discutir pelotudeces. O sea, a mí cuando me dicen, o sea, yo voy a discutir los hospitales, yo voy a discutir la educación, yo voy a discutir las cosas que me parecen centrales para la construcción y cuando hablan de la resistencia, ¿qué estoy resistiendo? ¿Qué estoy resistiendo? ¿La Universidad de Lanús? ¿Qué estoy resistiendo? ¿La Universidad de Hurlingham? ¿Estoy resistiendo las nuevas universidades? ¿Estoy resistiendo los nuevos programas? ¿Estoy resistiendo el sueldo de los docentes, de los investigadores? ¿Estoy resistiendo cuidar Canal 7?
Porque si la Resistencia cuida Canal 7, ya está, no me cuenten en la Resistencia, ¿eh? O sea, no tengo ganas. Y eso cuando lo decís es muy duro, Sí, parece claro. durísimo. Y además, como dice Palma, sos un fascista. Automáticamente que Claro. digas esto, te convertís en un fascista. Ahora, si nosotros no fuimos capaces de reconvertir Radio Nacional en un instrumento digital, competitivo, con buenas programaciones, atractivas, y hoy me vienen a decir, son 49 radios, negro, no lo diga que parecen una. O sea, es Claro. como la gente que te dice, hace 50 años que hago radio, y haces esta mierda, no la hagas más. Entonces digo, y sí, pero es cierto, hay gente que cree en el valor del tiempo, y un chico no cree en el valor del tiempo, porque tiene No, 23 claro, años, ¿entendés? O claro. sea, entonces, ¿qué pasa? Empieza a aparecer la figura del viejo meado. Eh, los otros días escuchaba una chica que decía, yo quiero liderar, yo quiero ser líder. ¿Líder de qué? ¿Líder de qué? Y bueno, y le echan la culpa a las generaciones anteriores. Y en esto sí es importante decir que nosotros, a tu generación y a la anterior tuya, y le debemos todo lo que tenemos. ¿Entendés? Le debemos todo lo que tenemos. O sea, cuando vos ves gente en Estados Unidos que se muere en las calles, ¿viste? Y nadie los recoge, y, ¿viste? Eso en Argentina no pasa. Los Claro. que tenemos la oportunidad de haber vivido en otros lugares o haber transitado otros lugares, y bueno, sabemos que Argentina tiene cosas maravillosas. Vamos a custodiar esas. Ahora no, ¿viste? Eh, Son ridículas algunas convocatorias que hay en Argentina hoy a defender cosas que no me parece que sean centrales y que no me parece que estén a la altura de lo que están denunciando que es Milei. Porque si Milei y Villarroel son lo que dicen que son, todos, bueno, la alerta entonces debería estar en concordancia con lo que viene. Porque si Claro, claro, nosotros hoy tuviéramos una dictadura al frente, lo que custodia es la vida. En una dictadura se custodia la vida, se claro, custodia claro. o se trata de hacer un habeas corpus La libertad. sacar Ah, la libertad y la claro, vida. Y claro, en una democracia de baja intensidad, con un programa neoliberal, lo que se custodia es la salud y la educación. claro. Entonces, en el Te orden voy de a, prioridades, de un presidente que tuvo 4 años con unas prioridades de mierda, y permitiéndose generar algunas y además, esto también hay que decirlo, durante muchos años estuvimos callados nosotros, sí, porque nos meaban en todos lados y porque sí, nos todo el decían, tiempo. ustedes no entienden nada, le hacen el juego a la derecha. Bueno, yo creo que más juego a la derecha que el que le hizo el gobierno el último gobierno de coalición que termina en una semana, no le hizo nadie. O sea, si nosotros lo que decían el juego a la derecha, a esto le hacían el juego a la ultraderecha. Sí, Entonces, claro. digo, está claro. Nada, te voy a dar un dato vos decías del enriquecimiento. Creo que lo primero que te enseñaban los viejos, que ninguno meaba agua bendita, ni quería que mearas agua bendita, pero lo primero que te enseñaban es, pibe, la guita de la política es para la política. O sea, Bueno, ninguno quería que metieras la mano en el bolso, ¿viste? Y compraras los choripanes o pagaras parte del colectivo. Ahora, quería que estuvieran los colectivos, los choripanes, todo, y que no te llevaran, y si se sobraba algo, fueras y la devolvieras, ¿viste? Esto es una costumbre muy, muy de los 70 hasta que un par de compañeros de la tendencia se quedaron con $3 millones en una valija y ahí se empezó medio a pudrir la cosa. Dante, a la luz de todo esto, eh, a ver, la pregunta es, ¿hay que recuperar la ideología para recuperar la democracia? ¿Vale la pena recuperar la democracia? ¿Tenemos que pensar en nuevas formas de gobierno? ¿Cómo estás viendo eso? No, la respuesta es no sé, pero bueno, a ver, yo creo como decías Max, a ver, si es verdad todo lo que dicen de mi ley, bueno, espera, vamos a agarrarnos de lo esencial, es decir, eso, la vida, derechos humanos, democracia, vamos por ahí si querés. Eh, yo creo que no es lo que dicen que es mi ley, pero no importa, aún suponiendo que lo es, bueno, entonces vayamos por ahí. Pero
pero sí, sobre todo digo, me subo a lo que decía Max. Creo que una gran oportunidad perdida la de este gobierno. Que mirá si habrá sido malo que ganó Milei. Claro, Porque es eso, es decir, solamente con un gobierno así pudo ganar Milei. Y eso, lo digo, la oportunidad perdida de haber hecho digo, de no haber hecho la autocrítica y de no haber vuelto mejores, digamos. Porque la verdad que volvimos peores, sin bastante peores. dudamente, sin Sí, 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 dudamente. Decía sí, Arminio sí, Iglesias, sí, sin dudamente. como diría Herminio. Digo, si vos, también creo lo mencionó Max al pasar ahí, ¿viste? Decir, no, ¿viste? Yo vengo acá a defender, ¿viste? La escuela pública, porque yo estudié ahí, no sé qué. Sí, pero ¿sabés qué? ¿Viste? La escuela se cae a pedazos, entonces yo al pibe lo mando a la privada, porque aparte está lleno de negros, ¿viste? La escuela del pibe, me lo atrasan. Cuando me tengo que atender, y sí, no, viste el hospital público, un hospital para todos, solidario, sí, pero yo prefiero OSDE porque, viste, las habitaciones son mejores, ¿viste? Si tenés algún problema, y un montón de cosas, es decir, un gobierno que gobernó para que nadie se enoje y logró que se enojaran todos, donde premiaba a todos los funcionarios que no funcionaban con embajadas, ¿sí? Donde justamente, también, como decía Max ahí, viste, lo importante es ser de izquierda, volviendo al otro, lo importante es que no nos digan fascista, ¿viste? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una ley de alquileres que trae un montón de problemas, y yo creo que el espíritu es el correcto, que beneficia al inquilino, pero que si en la práctica vos tenés 150% de inflación, esa ley no funciona, y vos Claro, no resolvés el problema en claro. 4 años, lo que lográs es que estén en oferta de alquiler el 5% de los departamentos, y no, lo que pasa es que si no nos van a decir que somos de derecha. Entonces le jodemos la vida a todo el mundo, digamos, a los inquilinos, a los propietarios. Entonces negreamos todo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿viste? Lo mismo lo del trabajo, ¿viste? Vos no podés decir, che, a ver, uno defiende los sindicatos, uno defiende uno defiende hasta incluso, a ver, los contratos de trabajo de hasta de los años 70 si querés. Pero evidentemente, a ver, acá hay algo que hay que modificar. Pero no te lo dice Techín, te lo dice el dueño de la pyme. Dice, che, tengo 20 empleados, con que haya dos que me hacen un juicio, yo tengo que cerrar la fábrica. Entonces, o podemos decir, no, eso no se puede tocar, eso no hay que modificarlo, porque eso es parte de nuestra tradición, o nos sentamos a ver cómo puede funcionar mejor. Porque después eso, por no tocarlo, después tenemos otra vez el pibe de Rappi, que encima te putea, que cuando vos le querés dar derecho, te dice, no, flaco, lo único que te pido es que no te metas. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que ahí se perdió una gran oportunidad yo no veo, y yo veo mucha gente que está más cómoda en la resistencia que en volver a gobernar. Yo eso también lo vi ahí muy, muy, muy claro, digo, el kirchnerismo, el cristinismo, yo no sé cómo fundó el oficialismo opositor, ¿viste? Que era gente que no renunciaba nunca a los cargos y que hablaba como si fuera opositor, haciendo críticas que en mi caso yo compartía, digamos, a Alberto Fernández. Pero alguien desde afuera diría, che, pero vos sos gobierno. Si vos haces unas críticas como estando por fuera del gobierno, pero sos vicepresidenta, ¿qué le queda al resto de los que efectivamente estamos afuera? Y yo no estoy diciendo que Cristina tenía que haber renunciado, y eso porque me parece que eso tenía que ver con sostener el gobierno y con el respeto también institucional. Pero me parece que algo más se tendría que haber hecho que levantar el dedo y decir, que no me gusta el acuerdo con el fondo, y modificarlo, viejo. Y si son las fuerzas mayoritarias, trajiste el 70, el 80% de los votos, tienen todos los cargos, tienen la caja, tienen algo, hagan algo. O la culpa es de Martín Guzmán. O sea, ustedes me van a decir que nos han presentado, por ejemplo, que el gobierno fracasó porque le dieron toda la responsabilidad a un muchacho que nadie conocía y que fue y negoció y un día apareció y dije, tengo esto, firmé esto. ¿Cómo firmaste esto? Sí, firmé esto. Y por eso cayó el gobierno. Es, yo no veo, pero ni por asomo, un sentarse en una mesa a exponer qué fue lo que pasó. Entonces, me cuesta, me desvío de tu pregunta, digo, pero digo, me cuesta también ser optimista, por lo menos en el corto plazo. Sí, sobre todo cuando lo que firmé esto, todos sabíamos que era lo que había
al 11 de diciembre de 2019. Digo, no tuvo ningún cambio lo que firmó. No, nos tuvieron mientras tanto como si fuera Sammy la foca loca con la foca delante, ¿viste? Y la pelota dando vuelta en la trompa, y por atrás seguían pasando los elefantes, los camellos, ¿no? Como se termina el programa y como se termina el ciclo, les quiero agradecer muchísimo que me hayan acompañado esta noche. Saben los dos lo que los quiero, pero sobre todo saben lo que los respeto. Y por eso elegí y me hicieron el honor de estar conmigo. A Max lo veo el domingo, si no lo veo antes. Y a vos, hermano Dante querido, te mando un fuertísimo abrazo y ya nos estaremos cruzando. La vida nos ha puesto cerca y lejos tantas veces que he de esperar que esto continúe de la misma manera. Este programa se llamó El Vuelto no es caramelo porque nunca quiso caerle bien a nadie. Contra lo que quería el presidente, este programa lo único que no intentó fue hacer amigos. Y lo hemos logrado. Creo que no nos está escuchando nadie, pero la verdad es que no, en general nos escuchan y además nos escuchan en la semana, y tengo mensajes que están pidiéndonos que no los dejemos sin el vuelto, aunque le demos caramelos. Chicos, gracias a todos, gracias a la gente de Radio Caput. Supongo que en 2024 nos estaremos encontrando para hacer seguramente alguna otra cosa. Gracias, Max, gracias, Dante, que tengan buenas noches. Gracias a vos, Carlos, gracias a vos. Muchas gracias, y sabes lo que te admiro, respeto, y lo quiero a este otro pelotudo que lo adoro porque es un gran amigo y un tipo que me enseñó muchas cosas de la gente que uno aprende, y la verdad que de ustedes dos aprendo mucho y aprendo a transitar los momentos difíciles, porque para los buenos he tenido muchos amigos en los buenos momentos, en los malos quedan poquitos y todo el mundo lo sabe, y he tenido la oportunidad siempre de decírselos, pero vale que se los diga en público. Has tenido gestos conmigo, Carlos, y Dante es de los tipos que no podés calificar como amigo porque es mucho más que eso en mi vida y lo que representa para la Argentina, ¿no? En estos tiempos donde realmente el pensar es tan necesario, la gente, gracias a los medios de comunicación, se pone de moda, está en baja, está en alta, sube, tiene grandes programas, mucho rating, poco rating. A veces miro que a vos, Carlos, te siguen 40.000 personas en Twitter y digo, ojalá 5.000 lean sus notas, ¿no? Ojalá 3.500, 4.000 se levanten en la semana y los lean. Y cada vez que me privilegia con su amistad antes, también siento lo mismo, porque más allá de las amistades personales y que uno se siente un privilegiado por poder charlar con esa gente, nada, cada vez que lo leo entiendo que hay una persona que nos está pensando. Un poco me pasa con muchos que cuando murió algún pensador que yo admiraba mucho, y no lo vamos a nombrar, pero todos vamos a saber quién es, yo recibí un mensaje de una gran amiga mía y me dijo, ¿quién nos va a pensar ahora? ¿Quién nos va a pensar ahora, no? Y afortunadamente yo siento que la gente que nos piensa, hay muchos que nos piensan, hay muchos que están, y estoy convencido, absolutamente convencido, que sin pensarnos no salimos. Así que yo soy el agradecido de esta noche. Los quiero. Chao, gracias, chao, buenas noches. Chao. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino.